Les pido un fuerte aplauso para todos nuestros conferencistas. Al final ya vieron sus cortinillas, pero pues les voy a pedir un fuerte aplauso para todos, independientemente del orden en el que están sus cortinillas. Ofrezco ahí una disculpa por el tema de la logística, pero bueno, nos va a acompañar también el ingeniero Eric Gómez, CEO de Maxianet, el ingeniero químico Eric Pinot de CHEP, que él es Country Manager General de México, y este panel lo va a moderar Jimena Céspedes, quien es experta en comunicación digital, asuntos corporativos, posicionamiento de marca y manejo de crisis digitales. Les pido un fuerte aplauso para todos ellos y los dejo en las mejores manos. Muchas gracias. Micrófono. Bienvenidos y muchísimas gracias. No, creo que no. Estas sillas no están hechas para mi tamaño. Buenas tardes. Listo. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel. Muchas gracias. Yo soy Jimena Céspedes. No soy experta en cadena de suministro. En realidad soy una pyme como ustedes. En eso sí soy experta. Y digamos que quiero compartir una reflexión antes de pasar a las preguntas. La idea de este panel es que sea muy abierto. Preparamos unas preguntas como muy generales que les pueden ayudar a ustedes, digamos, en su trayecto día a día en este tema. Y a partir de ahí la idea es dejar un pedazo de preguntas y respuestas. Lo que les quiero compartir es que, y a partir de todo lo que ha venido pasando en el mundo, digamos que ustedes tienen un entorno de desafío global. Anteriormente y sobre todo antes de la pandemia todavía éramos como muy locales. Ahorita la guerra en Ucrania, la inflación, los temas en litio o los problemas en África ya nos pegan directamente. Entonces lo que tienen que ver ustedes, y que eso es parte, o sea, ya una pyme no es una empresita chiquita, es parte de una cadena completa global en el cual lo que ustedes tienen que ver es el end-to-end. O sea, ustedes son parte de una cadena de valor que no solamente está en México, sino que está a nivel mundial. Entonces los expertos lo que nos van a venir a decir es qué parte es, cómo se hace y cómo hacemos que nuestra vida y estos desafíos cada vez sean más un tema de resiliencia que un tema específicamente de un problema del día a día. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias. Me gustaría empezar con Eric, ya que estás aquí al lado mío. Mira, hay algo que los invito a leer, que no sé, Paula, si después se los puedas compartir, que es el barómetro de GS1, de ahí saqué yo mucha información que les puede llegar a servir, y de acuerdo con la 5ª edición del barómetro, fabricantes pyme de la industria de consumo, la materia prima óptica y el producto terminado son descritos como elementos vitales del éxito para las empresas. En este contexto, ¿cuáles serían las mejores prácticas para profesionalizar los productos pyme? Hola, gracias Jimena y gracias a todos por atender. Mira, la profesionalización de tus productos y de tu servicio empieza con conocer tu producto. Aunque no es el tuyo, tú tienes que tratarlo como el tuyo y tienes que tomar ese marca y ese producto como si es la tuya. Entonces, por ejemplo, cuando manejamos una cerveza artesanal, obligamos a muchas de las personas en nuestra empresa de certificarse en la cerveza artesanal y era un requerimiento y obviamente fue muy divertido, obviamente porque es cerveza artesanal y yo fui hasta el estado de Washington en Estados Unidos para estudiar los lúpulos, ¿no? Entonces, cuando dedicas tanto tiempo y energía a conocer el producto que manejas, aunque no es el tuyo, realmente te conviertes en experto. Y hacer eso, pues todo tu servicio y todo el resto de la operación se profesionaliza mucho. El segundo es de entender cuáles son los requerimientos de ese producto en la cadena de suministro. No es suficiente solamente leer la fecha, la vida útil en el producto o entender pues cuál temperatura tiene que ser en su almacén. Hay que realmente estudiarlo, pedir al productor, al fabricante de enseñarte los estudios que ellos tienen de su control de calidad, por ejemplo, y si están dispuestos a compartirlo, eso te ofrece mucha información y eso te ayuda en diseñar lo que es la cadena de suministro, que es lo que nosotros hacemos como Maxianet. Entonces podemos desarrollar una solución específicamente para ese producto y normalmente puedes ahorrar mucho dinero.
Otra cosa que recomiendo es de estudiar las cadenas de suministro globales, especialmente hablando de materias primas. Al final, la mayoría de los productos que manejamos están hechos de la misma cosa, ¿no? Hay muy pocas diferencias entre marcas y de vez en cuando entre categorías que hacen mucha diferencia, pero los costos y las dificultades que vas a tener con la cadena de suministro están basados en lo básico del producto. Entonces, a conocer el precio de harina global, por ejemplo, y qué pasa cuando hay guerra en Ucrania, al precio, estás en una zona que te va a afectar o no. Entonces hay que estudiar no solamente lo que te afecta directamente, pero lo que está entrando como un input a tus socios comerciales. De acuerdo. Y ahí tengo una pregunta específica ahí. Las pymes en general no tienen tanto dinero para invertir. ¿En qué tendrían que enfocarse estos tres que me estás diciendo? ¿En producto? ¿Lo harían que a través de otra empresa? ¿En el tema de especialización de productos? Si le dijeras entre las tres, ¿cuál sería la primera? Entender el producto, 100%. Entender el producto. Y ojalá manejas productos que, bueno, yo manejo alimentos y bebidas principalmente, entonces no es nada malo hacer muchas degustaciones, compartir, en este ejemplo de cervezas, con muchos productores y pedirles qué hacen ellos, qué es especial para su cerveza, ¿no? Y realmente, pues, empiezas a ser un amigo y un parte de la comunidad cervecero en este caso. De acuerdo, perfecto. Listo. Ahora sigo contigo, David. Basados en el mismo estudio de GS1, una de las principales debilidades de las pymes es la venta online. No sé si ustedes tengan ese problema, seguro ninguno. Sabemos que la digitalización va más allá del comercio electrónico, por lo que te preguntaría, ¿vale la pena invertir en esas herramientas? ¿En cuáles? Buenísimo, gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo me voy a ir un poco a antecedentes, ¿no? Hace 30, 35 años que no existía el Internet y que había muy poca globalización, el cliente llegaba a la tienda física, buscaba lo que quería comprar y compraba. La competencia era muy poca y la cantidad de oferta era muy poca, ¿no? Para toda la demanda que había. Conforme va pasando el tiempo y empezamos con todo el tema de Internet, e-commerce, globalización, apertura de fronteras y demás, las empresas tienen que buscar todos estos medios para poder satisfacer a un cliente que además es mucho más exigente, ¿no? Que ahora ya compra por Internet, que compra en la tienda física, que va a la tienda física a escoger el producto, pero lo compra por Internet y le llega a su casa, que lo compra por Internet, pero lo va a recoger a la tienda. O sea, todo el tema omnicanalidad empieza a afectar muchísimo en el tema de la cadena de suministro, que tiene que ser mucho más rápida y mucho más completa y compleja. Y evidentemente yo creo que la digitalización, ya para entrar ahora sí en materia, no solamente es el e-commerce, sino son todas las herramientas que te permiten tener el producto mucho más cerca y mucho más rápido del cliente, ¿no? Desde hablar de un ERP, un WMS, un sistema de planeación de la demanda, cómo poder asegurar que tu producto esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Entonces creo que la cantidad de herramientas que hoy hay para digitalizar el negocio son casi infinitas, ¿no? Desde, oye, ¿cómo hago para que mi proceso no sea manual? ¿No? ¿Cómo escaneo en mi tienda? ¿Cómo tengo un sistema? ¿Cómo le meto más data y análisis? ¿Cómo me meto a temas de inteligencia artificial? ¿Cómo me meto a temas de robótica, drones y demás, ¿no? O sea, creo que al final yo me basaría primero enfocado en pymes en tener un sistema de gestión donde permite controlar el inventario, que al final es el pulmón y es el oxígeno de cualquier pyme, ¿no? Tener la cantidad correcta en el lugar correcto para satisfacer al cliente. Y dependiendo el nivel de madurez y el nivel de tamaño de la empresa, empezar a integrar estas otras herramientas. Sin duda el e-commerce hoy es un canal muy importante de venta, pero hay que tener cuidado de no irnos con la moda, sino realmente entender qué es lo que nuestra industria y nuestro negocio necesita, y no solamente porque estemos escuchando ChatGPT por todos lados, aunque sí es algo que debemos usar y que en cualquier momento va a llegar a que todas las empresas lo tengamos, no nos vayamos tanto por la moda, sino hagamos un buen análisis de cuál es la tecnología que necesitamos para satisfacer a nuestro cliente.
Ok, y aquí me imagino que aplica tanto para un B2B como para un B2C, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, al Ujú. final creo que justo depende de cómo vendas, encuentras cuáles son las tecnologías que más se acoplan, ¿no? Como decía hace ratito el de Alibaba, pues el B2C es muy importante, pero el B2B tiene un market share mucho más grande, ¿no? Y no es lo mismo si vendes a través de cadenas comerciales, si vendes en tu tienda propia, que si tienes una planta de producción, que si eres una comercializadora. Entonces, creo que la cantidad de opciones son bastante amplias. Cada vez hay mucho mayor tecnificación, ¿no? Y no solamente con que digas un ERP o un punto de venta la logras, hoy cada vez tiene más profundidad cada una de estas tecnologías. Entonces, escoger bien es súper importante para poder digitalizar de manera correcta el negocio. Ok, ¿hay tecnologías mexicanas que hagan eso o necesariamente tenemos que irlas a buscar en un mercado internacional? No, para nada. Hay tecnologías mexicanas bastante fuertes, bastante importantes a nivel global, y más que irnos por de dónde es o si es muy conocida, creo que lo más importante es entender qué es lo que mi empresa necesita. Oye, SAP es lo más importante y el ERP más grande del mundo. Sí, mi empresa necesita un sistema tan robusto, tan grande, tan fuerte, o si tengo un sistema local hecho a la medida, a lo mejor que cubra mis necesidades, la puedo lograr. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien y hay que entender por dónde entrarle al tema de digitalización. De acuerdo, gracias. Ahora, todos venimos aquí a generar negocio. Eso es parte del trabajo que tenemos. Empresa que no genera negocio deja de ser empresa y termina siendo una ONG. Yo sé que aquí Eric son expertos en CHEP en temas de venta consultiva, entonces nos encantaría que nos contaras un poco cómo funciona la venta consultiva, cómo les serviría a una pyme, qué tendrían que implementar en estos casos. No, primero, buenas tardes, gracias ahí por la oportunidad. La verdad, creo que hay que pensarlo en este contexto, ¿no? Creo que cada quien debería ser experto en su negocio. Y para permitir ese enfoque y ese foco necesita uno de asesoría para poder entender situaciones que pasan en el mercado. Y lo digo, hablábamos hoy, aquí creo que hablan de varios ejemplos, pero les quería poner dos contextos, por ejemplo, ¿no? Es decir, entender, por ejemplo, cómo se mueve la categoría que yo voy a manejar, ¿no? Por ejemplo, es decir, si yo manejo detergentes, pues de repente veo que detergente líquido se está moviendo de una forma importante, casi moviendo al consumidor de forma rápida, casi en un 40%, digamos, a este concepto de detergente concentrado, que es como un ejemplo, ¿no? Pero a veces no lo sé, no tengo la capacidad, necesito un consultor que me ayude en ese proceso para entender cómo se mueve la categoría. O de repente manejo la categoría de líquidos, por ejemplo, y entiendo que la categoría de líquidos se está moviendo en bases de litro, ¿no? Más, o en packs, que se mueven más en clubes, menos en abarroteros, por ejemplo. Ese entendimiento nos ayuda mucho a manejar mejor nuestro negocio y para eso un consultor apoya en ese proceso, ¿no? En nuestra organización buscamos cada día más estar más cerca de este contexto y permitir visibilidad de la cadena de suministro. Hoy por hoy, creo que si puedo mencionar un factor importante es la volatilidad del mercado, ¿no? De los cambios radicales después de la pandemia. Creo que ya todos vivimos eso y lo vivimos de una forma más frecuente. Necesito que el consultor y el asesor me ayuden en el contexto. Es decir, voy a necesitar de repente una dinámica comercial muy fuerte en este fin de año, por ejemplo. Necesito esa asesoría. Decir, bueno, ¿qué espero? Es un 20%. ¿Por qué? Porque hay una ayuda social de repente que se va a incrementar en México y que va, el 80% de esta ayuda social va al consumo. Entonces, puedo prever que va a haber un consumo mayor y entonces puedo estimar mejor mi forecast y poder tener disponibilidad, por ejemplo, de activos, ¿no? Que es un poco el proceso que hacemos. Pero yo creo que va en el entendido de que necesitamos que cada uno de ustedes se enfoque en su core business y el asesor consultor precisamente les ayude en insights y en colaboración para hacer eficiente la cadena de suministro. Ahí, por ejemplo, entiendo que las pymes, siempre hemos dicho, pues obviamente tienen recursos limitados. O sea, ¿vale la pena siempre contratar un consultor sabiendo que nos va a costar o tendríamos que tenerlo siempre dentro de nuestro proceso o en algunos momentos? ¿Cómo lo haríamos en ese caso? No, yo creo que es fundamental entender dos cosas. Digamos, una es que precisamente, no creo que los retos más grandes de las pymes, por ejemplo, es el CAPEX de inversión.
por ejemplo, ¿no? Yo no necesito hacer una inversión grande en un activo. Hoy, por ejemplo, hablo de pallets porque obviamente es mi negocio, pero, por ejemplo, a veces las pymes necesitan un determinado momento, una promoción, por ejemplo, ¿no? No necesitan comprar activos, no necesitan invertir CAPEX en eso, pueden rentar. Y para eso, precisamente, esta venta consultiva ayudaría a decir, bueno, vas a necesitar lo que necesitan ahora para esta promoción de medio año o de fin de año, y solo van a pagar por la renta, por ejemplo, por esos días. Entonces, ahí ves el beneficio de ese proceso. Y el otro, por ejemplo, el tema de sustentabilidad, que cada día es más grande, ¿no? ¿Cómo yo hago un claim en el tema de sustentabilidad que hoy se vuelve, no diría un nice to have, como fue hace algunos años, hoy ya se vuelve una prioridad, cada día es una prioridad, ¿no? Necesito esa ayuda. ¿Cómo? A través probablemente de un consultor o a través de una asociación que pueda permitirme generar un claim en mi producto, a través de un bien o servicio, que genere este impacto en mi negocio. Perfecto. Después vamos a volver al tema de sustentabilidad y al de inventarios, porque yo sé que aquí se nos están adelantando, pero no se preocupen, vamos a ir a la pregunta específica. Ahorita regreso contigo, Eric. Digamos que la relación con la cadena de valor siempre es un reto. Entonces, lo que muchas veces que es parte del problema que hubo, incluso en el tema de desabastos, que era el plan de planear demanda y de inventarios. Entonces, es un experto en esos temas. Si les puedes decir desde qué tienen que hacer, cómo hacerlos, cuál es el futuro, si hay herramientas para ello, si necesitan un consultor, ahí expanden ese tema porque es muy importante para las pymes. Sí, claro, gracias. Es muy buena pregunta. Mira, esto no es sencillo, pero más que lo haces, mejor vas a hacer en hacerlo. Entonces, por ejemplo, la cadena de suministro lo tienes que hacer por detrás, ¿verdad? Empieza con la demanda, empieza con el consumidor y va para atrás. Tienes que calcular tu demanda primero, conociendo un poco pues, de los datos del mercado. Entonces, nosotros usamos 3 métodos y uno es sobre el consumo, el hábito de consumo. Conociendo tu demográfica, conociendo cuántas unidades consumen por semana, por mes, qué edades son, poder adquisitivo, etcétera. El segundo es por datos del mercado. Entonces, si el líder tiene o vende X litros de algo o X kilos de algo, pues, y tú quieres tomar pues 5 o 10% del mercado, ahí sí haces ese cálculo también. Y el último es en conocer la logística misma o la cadena de suministro mismo. Tú sabes cuánto producto quepa en un contenedor, un camión, cuántas tiendas tienes, y para nosotros el punto de venta es el dato que usamos como lo fijo. Entonces sabemos exactamente cuántas cajas se vende en cada canal, en cada país, para las categorías que manejamos. Entonces cuando entramos en otro mercado y alguien dice, oye, pues, ¿cuál va a ser tu volumen de venta? Pues, ¿cuántas tiendas tienen en cuáles canales? Si me dicen, pues son 1.5 millones de abarroteros en México, pues yo sé que deben de vender 5 cajas cada uno. Entonces me da el volumen. También supermercados, ahí no sé, 7, 8 mil, pues ellos deben de vender 200 cajas por mes por punto de venta. Entonces hay que entender tu negocio, buscar los datos, formar un estándar interno, y luego esos cálculos ya se revuelven en algo sencillo realmente. Entonces, una vez que entiendes pues, la demanda, ya tienes que entender tu cadena de valor, como mencionaste. Entonces, tienes que calcular cada pasito que toma tu producto, desde el productor a llegar al consumidor, y entender cómo cambia ese costo. El almacén, la logística, pagar impuestos es uno grande que gente normalmente no se fije mucho en eso. Eso puede cambiar totalmente tu estrategia entre países y entre municipales. Y de entender pues cuáles son las opciones, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué porcentaje debe de dar tu margen al costo del almacén, por ejemplo, vas a tener problemas. Si no sabes cuánto porcentaje vas a dedicar a marketing, vas a tener problemas con marketing. Si no entiendes cuáles son las opciones de flete y qué porcentaje puedes aguantar en tu cadena de valor, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, esto viene con la experiencia, pero también hay que poner la pluma a papel y realmente estudiar eso, ponerlo en diferentes modelos. Un Excel funciona perfectamente bien y pues hay que internalizar esa información. En estos casos, así como hablamos de un tema de venta consultiva, ¿vale la pena que ellos contraten a un experto en estos temas o se pueden volver expertos internos o que tendrían que estudiar?
hay muchos consultores y abogados y contadores aquí que no van a gustar mi respuesta. Nadie conoce tu negocio mejor que tú. Tú sabes cuáles son tus riesgos, tú sabes qué es tu producto, tú sabes qué quieres hacer con tu producto y quién es tu consumidor principal. Entonces, en mi opinión, y estoy totalmente abierto que gente tiene opiniones diferentes aquí, yo prefiero establecer los objetivos del negocio. Y luego, si hay falta interno en ese conocimiento, sí, totalmente hay que invitar a consultores. Y hay que tener las pláticas con otros profesionales que te pueden enseñar también cómo mejorar tus internal assumptions, ¿no? Entonces, para mí, la gente en este cuarto, por ejemplo, conocer otros profesionales es más valioso tal vez que pagar a alguien que no conoce tu negocio, porque podrían darte pues algo que funciona o no funciona. De acuerdo. Dijiste algo muy importante y es que al final cada una de estas empresas PYME tendría que buscar cuál es su objetivo de negocio. Y entendemos que duele crecer, o sea, es parte de lo que a todo el mundo nos dice. En este caso, digamos que una vez que tienes el objetivo de negocio y quisieras crecer, ¿cómo funciona el proceso específicamente de planeación de demanda? ¿Se genera de la misma manera? ¿Tienes que hacer algunas cosas diferentes? Mira, lo más difícil, en mi opinión, de programar es el tiempo. Puedes tener el desarrollo y el plan totalmente excelente, perfecto, pero ese plan puede ser 6 meses, 1 año o 2 años. Entonces ahí es donde las finanzas de la empresa son importantes y poder tener un plan que sí es flexible. Entonces, y preguntarte, pues, ¿qué pasa si no llego a tener 10% del mercado en 6 meses? ¿Qué tal si eso requiere 18 meses? ¿Voy a tener suficiente dinero? ¿Qué voy a hacer en términos de recursos humanos para poder mantener eso y tener una operación eficiente en ese momento? Y esas son las cosas difíciles que un gerente o un dueño tiene que pensar en diario, ¿no? Siempre tienes que tener tu plan de crisis, siempre. Las cosas nunca funcionan como las quieres, entonces mejor que tienes ese plan y experiencia en operarlo, mejor vas a tener éxito, ¿no? No estamos en un partido de fútbol donde hay un first half y un second half. No terminamos en esto. Esto es sobrevivir. Entonces tienes que verlo de esa manera y siempre ser el que sobrevivir, vas a ganar al final. Entonces, ahí nos metemos en un tema que no habíamos hablado y que no están las preguntas, que es el tema específicamente de manejo de riesgos. Entiendo, Eric, que tú eres experto en temas de manejo de crisis, en estos temas de cadena de suministro. ¿Si les puedes comentar un poco al respecto? Bueno, por mala suerte, he tenido la experiencia profesional de estar en las industrias que han tenido las crisis más altas, más grandes en los últimos 30 años. La primera siendo la tecnología, la segunda siendo bienes raíces de 2008. Entonces, yo ser en ese momento joven, para decirlo, fue una educación muy valioso, ¿no? Yo vi muchos errores, yo vi gente haciendo proyecciones y tomando decisiones que no tenían plan de crisis, ¿no? Pensaban que todo iba a ser bueno para siempre. Entonces, identificar eso viene con la experiencia, pero definitivamente tienes que siempre tener y pensar al futuro. Lo que pasa en los siguientes 6 meses no importa, como un gerente de un negocio. Si no estás pensando en 3, 5, 10 años, si no estás preguntándote qué pasa si hay una guerra con China, si no estás haciendo estas preguntas, aunque la porcentaje sea muy pequeño que ocurre, tienes que pensar en qué haces, qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer si tu proveedor principal falla, ¿no? O si hay un escándalo interno? Estas cosas sí ocurren en la vida, entonces si no ya has pensado cómo hacer eso, pues vas a estar en una situación bastante difícil. De acuerdo, perfecto. Eso como lo mencionábamos hace un momento, digamos, forma parte no solamente de los escenarios de manejo de riesgos que tenemos que tener todos, sino adicionalmente el tema de resiliencia, cómo hacemos para ser más resilientes a lo largo del proceso. Me voy ya al tema específico que es tuyo, que es el tema de inventarios. Aquí, digamos, David es experto en el tema. Y entonces aquí, digamos que
no solamente hablando sobre innovación y tecnología, todos manejamos Excel, o por lo menos deberíamos manejarlos, pero en realidad más bien es un tema de automatización de los procesos de gestión para generar flujos. ¿Qué hacemos con los inventarios? ¿Qué hacemos con los inventarios que están parados? O sea, todo eso en lo cual tú eres experto, que si nos puedes explicar desde qué es un manejo de inventarios, porque de pronto todos creemos acá que tú no lo sabes y no necesariamente todos los que están, hay varios emprendedores que de pronto apenas están empezando, entonces empieza desde lo básico, o sea, muchas veces estamos demasiado elevados en los conceptos, entonces te pido que empecemos. Buenísimo. Pues a ver, para toda empresa que produce y vende, el inventario en el estado de resultados es uno de los activos más grandes, ¿no? Y una ventaja con el inventario es que es un activo circulante. O sea, yéndome muy básico a temas de contabilidad, lo podemos convertir en efectivo rápidamente, ¿no? Y con eso tener esos flujos de efectivo que nos van a ayudar a que la compañía funcione y trabaje mejor. Entonces, teniendo el control del inventario, lo que nosotros siempre decimos es, intentemos calcular cuál es la cantidad correcta en el lugar correcto. Porque si no tengo la cantidad correcta en el lugar correcto, tengo dos problemas. O dejo de vender, o tengo mucho inventario que me está ocupando dinero bueno que podría ocupar en algún mejor producto, ¿no? Y cuando nos explican en ingeniería industrial, que es la carrera que yo estudié, el tema de inventarios, el primer problema que nos ponen es el problema del periodiquero, ¿no? ¿Y qué se trata este problema? Es, hoy, 26 de septiembre, ¿cómo decides si tienes un puesto de periódico, cuántos periódicos comprar? Si va a salir una super noticia que tenga impacto global y compraste pocos periódicos, el problema es que vas a dejar de vender, ¿no? Bueno, hoy imagínense que no hay todo el tema de digitalización, redes sociales y periódicos digitales, ¿no? Pero sin embargo, compraste muchos periódicos y hay una no tan buena primera plana, el periódico se te queda y para mañana ese periódico, en el único lugar que te lo reciben, es en la hemeroteca, ¿no? Y te reciben uno. Entonces, tienes un problema de cómo inviertes y cómo realmente sabes cuánto comprar. Entonces, es un punto básico. Oye, ¿cuál es la cantidad correcta en el lugar correcto? Para entonces definir qué tengo que hacer para poder subir mis ventas, qué tengo que hacer para poder bajar mi nivel de capital de trabajo y al final el número de inventarios que yo tengo me va a decir cómo está mi cartera, ¿no? Si tuve utilidades o no, si tuve mermas y pérdidas o no, que al final de eso se traduce en que el negocio esté sano, ¿no? Entonces, desde lo más básico nosotros decimos es, oye, si tienes un RP, maravilla, si tienes un sistema de control y gestión de inventarios, maravilla, y si no, como decían, pues por lo menos un Excelito, ¿no? Para que puedas controlar tus entradas, tus salidas, tus devoluciones, tus cambios, y mientras más podamos digitalizar el tema de inventarios, nos va a ayudar a controlarlo mejor, ¿no? Hoy, basiquísimo el tema de código de barras, que GS1 al final es el pionero en todo este tema de gestión, control y digitalización de la mercancía, que tiene muchísimo tiempo. Entonces, con el código de barras, hasta más rápido y más fácil, ¿no? Escaneo cada producto que entra, escaneo cada producto que sale. Y si nos queremos ir hoy un nivel arriba, tenemos dos tecnologías que están revolucionando el tema del control de inventarios. Uno es el tema de RFID, que es igual un código que viene por medio de una antena, un microchip. GS1 le llama EPC, Electronic Product Code. Al final es un número que identifica y serializa a cada una de las piezas para poder tener trazabilidad de ellas en toda la cadena de suministro. Y por otro lado, Internet of Things, ¿no? El IoT, que hoy lo vemos en la mayoría de los productos. Hoy ya vamos a tiendas donde podemos entrar, tomar el producto y salir con él directamente, ¿no? Sin que haya un cajero, lo metemos un cajoncito y eso ya no está tan lejos, lo vemos ya en marcas mexicanas, en marcas internacionales con presencia en México, no sé, como Zara, como H&M, como Decathlon, como Levi's, donde ya tiene implementado RFID, donde ya tiene implementado IoT y buscan que el control del inventario a lo largo de toda la cadena esté mucho más confiable. Ahí tengo que meterme entonces con una pregunta que todos van a hacer, que tú me lo mencionaste con el tema de ChatGPT.
¿qué parte de inteligencia artificial tendríamos que utilizar las pymes en este pequeñísimo detalle? A ver, yo creo que lo primero es, tenemos la tecnología a la mano para ocuparla, ¿no? Y la primera respuesta que daría, que se escucha un poco rara, pues preguntémosle a ChatGPT, ¿no? Entonces, pues, desde el celular podemos decir, oye, ChatGPT, ¿qué hago para controlar mejor mis inventarios? El problema de ChatGPT es que hoy está hasta el 2021, o sea, no está conectado a Internet, ¿no? Pero bueno, en breve va a estar conectado a Internet y disponible para todos para que tengamos información de momento. Pero hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, ¿no? Si no lo sabemos ocupar bien, nos va a dar información que vive en la web, que son miles y millones de datos, que pueden haber datos falsos, ¿no? Los famosos fake news, que al final la inteligencia artificial no sabe si es fake o no. Y la parte más importante es que midamos en qué parte del proceso la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Al final creemos que para todo, pero si no tenemos claro qué y cómo, puede ser muy caro y que no nos dé la data que necesitamos. Lo primero que necesita la inteligencia artificial es tener datos confiables, información suficiente y que estén en un mismo lugar para poder trabajar por medio de algoritmos y de funciones. Entonces, creo que la data y entender muy bien en dónde puede hacer sentido, contemplando obviamente el costo-beneficio, ¿no? Es tecnología muy cara todavía, que no está al alcance, o sea, está al alcance de todos gratis, pero no para implementar de manera correcta. Entonces hay que tener cuidado que el costo-beneficio no le den la torre al proyecto. Okay. En los temas, por ejemplo, que ustedes manejan de inventarios, ¿ya tienen inteligencia artificial? Nosotros no ocupamos inteligencia artificial para nuestro servicio principal, que es hacer conteo de inventarios. Sin embargo, para la gestión de inventarios, para calcular mejor puntos de reorden, planeación de la demanda, allocation de inventarios, sí hay un componente ya importante de inteligencia artificial, pero que se basa en los datos y en el histórico de datos. O sea, que si quieres meter inteligencia artificial, pero no tienes una buena historia de datos, no sirve. Entonces hay que tener muy claro en qué posición estamos para entonces dar el siguiente paso de inteligencia artificial. Okay, perfecto. Es como cuando yo le digo a mis analistas que el analista es tan inteligente como la base de datos que metió. O sea, y entonces si no le sale basura, pasa lo mismo con el tema de inteligencia artificial. Me voy ahora contigo, Eric, que te pido exactamente igual a como le pedí yo a David. Digamos que hablamos mucho en temas de sustentabilidad, hablamos de economía circular, hablamos de trazabilidad end-to-end, hablamos de logística inversa. ¿Les podrías explicar los conceptos y por qué es tan importante, incluso para las pymes, estar en esto? No, sí, claro. Creo que empezaría por la economía circular, ¿no? Que se refiere básicamente a la reutilización de los productos, ¿no? De los activos. Creo que utilizaré obviamente el pallet como un ejemplo, porque el pallet, el crear el pool que la organización, digamos, a nivel global generó, es este tema de rento, ocupo y lo devuelvo, ¿no? Y es reutilizado a otra empresa ese mismo activo, digamos, y así circularmente pasa por por todo México, o puede pasar por Estados Unidos, o puede pasar por Chile o Argentina o incluso Europa, ¿no? Entonces, es el esquema de reutilización. ¿Por qué? Y creo que es importante tu pregunta, porque tal vez imaginamos a veces el tema de economía circular como, bueno, esto es para las grandes empresas, la mía es pequeña y necesito ejecutar, ¿no? Puede ser en una entrega directa, por ejemplo, a un supermercado o a un mayorista, y necesito hacer esa entrega. Podemos ser parte de esa cadena de una forma, digamos, escalable, es decir, yo puedo rentar un activo y entregárselo a un cadena de supermercados y solo pagar y rentarlo por lo que lo utilizo. Fui parte de esa economía circular en ese proceso, ¿no? Entonces, sí puede ser un claim que podemos utilizar, y la razón principal por qué hacerlo es porque me genera un efecto de eficiencia en la entrega, pero también me genera un claim de sustentabilidad, porque si se dan cuenta, evité comprar un activo, evité tirar ese activo a la basura, porque básicamente es un uso a veces de una vez, y genero un impacto ambiental, digamos, en este caso regenerativo, ¿no? Probablemente en esa cadena de suministro. Y quiero tal vez poner un ejemplo, porque tal vez es muy importante. Sé que a veces lo desestimamos, pero voy a poner un ejemplo de una compañía, no voy a mencionar el nombre, pero una compañía pequeña que exportaba banano, por ejemplo, no plátanos a Estados Unidos. Y competía con grandes compañías. Como saben, acá hay enormes compañías a nivel global que tienen este nicho, que es un nicho complejo.
Y uno de sus claims que utilizó fue el tema de sustentabilidad. Y digo porque en el modelo de exportación, el cual acompañamos, buscó llegar con un diferenciador fuerte en la cadena de suministro, ¿no? En su venta, en este caso era una cadena de supermercados importante en Estados Unidos, donde sumó todos los efectos que tenía en el proceso de fertilizantes, por ejemplo, o en el efecto inclusive de, por ejemplo, en este caso, la utilización del pallet, ¿no? Que podía certificarse y podíamos darle un certificado para poder decir cuánto CO2, por ejemplo, ahorraba en la cadena de suministro por utilización de este pallet, por ejemplo, sobre su producto hacia la entrega al supermercado en Estados Unidos. Ese claim le valió, claro, ganar alrededor de 1.7% de share a un negocio enorme, enorme y con grandes monstruos de la cadena de suministro en el tema de produce, como lo son las grandes compañías como Chiquita, Dole o Del Monte, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que no hay que desestimar el tema de sustentabilidad, más bien hay que utilizarlo a nuestro favor y utilizar esos socios que me pueden ayudar a sumar en el proceso para generar valor. Recuérdense que el tema de valores es súper importante, ¿no? No es el tema de precio, no es el tema de valor. ¿Cómo yo puedo generar este valor ante el consumidor? No lo desestimemos ni incluso en México. Otro ejemplo claro es otra compañía, tampoco voy a mencionar el nombre, sino me regañan, pero que estaba haciendo un diferenciador en una cadena de supermercados, ¿no? En un nicho muy pequeño. Y logró a través de este nicho comunicar al consumidor, por ejemplo, el efecto sustentable que daba, por ejemplo, el utilizar sus productos. Hoy por hoy en el planograma ganó alrededor de 3% del planograma, que tal vez se escucha poco, pero para cuando uno dice 3% de una cadena que tiene 3,000 puntos de venta, pues obvio genera unas ventas incrementales importantes, ¿no? Entonces, creo que la invitación, yo creo esa, no es estimar el impacto de sustentabilidad, más bien a utilizarlo en un concepto de valor y no castigar tanto o castigarse a veces por pensar en precio, sino pensar más bien en valor, ¿no? Que es lo que finalmente genera la economía circular a través del efecto de sustentabilidad en la cadena de suministro. De acuerdo, perfecto. Y la última pregunta que les voy a hacer, les pido 1 minuto y medio a cada uno, si quiere ser y que empieza, es ¿cuál crees que es la perspectiva de la cadena de suministro para las pymes en los próximos 5 años? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que debería ser transparente, ¿no? Debería ser transparente. Yo me la imagino y va para ese camino. Yo creo que ser transparente, ¿no? Debería ser parte de un proceso, de una mecánica que me ayuda a llevar mi producto de una forma más rápida, fácil, eficiente y sustentable. Ese es el futuro al cual va a llegar, ¿no? No sé si en 5 años, ojalá tal vez en menos, pero lo veo sí, seguramente será una oportunidad de entender todos los que trabajamos en este proceso de la cadena de suministro, cómo podemos acelerar el proceso de AI, como tú mencionabas, por ejemplo, incorporarlo a nuestros procesos y generar en ustedes ese valor que generaría una transparencia, ¿no? Es un problema menos. Mi problema es enfoque en mi producto y cómo gano participación de mercado o genero más negocio. Gracias. David, adelante. Yo creo que, o sea, tener una cadena de suministro, como decías al principio, resiliente, robusta y fuerte, va a ser motor de competitividad para las empresas, ¿no? Si buscan conectar y tener información en línea desde su proveedor hasta el cliente final, creo que las empresas van a tener una ventaja importante contra las empresas que no estén conectadas, ¿no? Y me refiero no solamente a través de información, sino a través de procesos. Si logras conocer desde dónde viene tu producto, digamos como materia prima, hasta que le entregas al consumidor final y controlas toda la cadena de suministro con todos los agentes, tanto internos como externos, si están conectados, creo que eso va a ser lo que le dé a la empresa mucho mayor fortaleza presentándose en un mercado tan competido hoy en día, ¿no? Y, o sea, vale la pena aclarar que hoy en México hay más de 4 millones de empresas, donde el 98% son pymes. Entonces, si logramos que esas pymes estén mucho más conectadas y que tengan una cadena de suministro mucho más resiliente, mucho más adaptable a los cambios de mercado que cada año van a ser más grandes, vamos a tener un mercado mucho más potente de lo que ya es. Perfecto. Eric, ¿tú? Mira, al final la cadena de suministro es un negocio físico. Están moviendo cosas de un lugar a otro, entonces realmente no puedes cambiar mucho en la cadena de suministro. Ahora, cuando entramos en la pandemia,
había un shift grande, un cambio grande de jefes, dueños, ya dedicando mucho tiempo y dinero a la cadena de suministro mismo. Entonces ahorita estamos en el fase que vemos mucha tecnología que va apoyando en eso. Pero aunque estamos produciendo millones y billones y billones de datos, la gente todavía no sabe cómo usarlo. Entonces, al final, las decisiones que tomas como gerente de tu negocio van a ser lo que cambia tu cadena de suministro. Alguien no va a venir con algo mágico y ya no vas a tener problema con inventario. Bueno, menos tal Bueno, vez sí puedes ciertas llamar a David. personas. Pero entonces, la tecnología lo tienes que implementar y usar como tú sabes cómo usarlo, y hay que producir datos que son relevantes para tú mismo. Entonces, 5 años, pues no es mucho tiempo en este negocio, ¿verdad? Todavía estamos haciendo igual que hizo la primera persona que llevó lechuga de México a San Francisco, lo puso en un camión con hielo, ¿no? Entonces, todavía hacemos eso. Entonces, hay que entender tu negocio, entender tus riesgos y pues refinarlo para que tú mismo seas más eficiente y para que gente te busque a ti como líder en la industria, para que comparten sus experiencias y juntos mejoramos. Buenísimo. Yo sé que hay un montón de temas que no alcanzamos a tocar. Obviamente cadena de suministro es un mundo por tener. Entonces les proponemos que en los próximos 10 minutos aquellos que tengan preguntas se las puedan hacer dirigidas o genéricas a nuestros panelistas. ¿No? ¿Tenemos preguntas? Es que como no los veo, por favor, alguien que levante la mano. Paula, ¿cómo funciona ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Aquí Ahí hay una mano. A ver, no. No. Si te puedes presentar y ya hacer la pregunta. Buenas tardes, soy Diana Fuentes de Zenit Infraestructura. Me llamó la atención una frase que nos comentó David, que habla de subir ventas y bajar capital de trabajo. Si hay tiempo, me gustaría tal vez ahondar un poquito en eso porque se me hace interesante, ya que para las pymes el capital de trabajo es un gran reto, es muy difícil obtenerlo. Gracias. No, la pregunta es hablar sobre capital de trabajo, que específicamente que pues es una parte importante dentro de las pymes, entonces si puedes ahondar un poco en ese tema. Claro. Bueno, o sea, como decía, el inventario, o sea, si eres una productora, una comercializadora o tienes una tienda, representa gran parte del capital de trabajo, ¿no? Entonces, hay de dos, o buscar mayor capital de trabajo, o sea, con financiamiento, o sea, desde bancos, SOFOMES, factoraje o créditos, ¿no? Y la otra es hacer más eficiente tu inventario. Entonces, si yo sé que vendo, pero ¿qué hace tu empresa? Grítalo si quieres, grítalo. Perfecto. O sea, imagínate que tú sabes que, no sé, del cable de 12 color azul, vendes 10,000 metros al mes, ¿no? Pero tienes en tu almacén 50,000. Oye, ¿para qué tengo 5 meses de inventario parado? Mejor hago mucho más eficiente, tengo a lo mejor 1,5 o 2 por cualquier pico de demanda que pueda haber de un cliente que me pide de más. Y esos 3 meses con ese valor de esos 30,000 metros, los ocupo en otro producto que pudiera tener esa mayor rotación. Entonces, mientras tengamos menores inventarios, sin poner en riesgo evidentemente el cubrir la demanda de nuestros clientes, liberamos capital de trabajo y con ese capital de trabajo podemos comprar o podemos producir materiales que van a tener mayor rotación. Y mientras más rotación tengo en el inventario, libero más dinero y vuelvo a comprar y vuelvo a comprar y vuelvo a comprar. Entonces, tener claro esos puntos de reorden
máximos y mínimos, creo que son esenciales para tener la cantidad de dinero correcta. Yo solo te quería agregar tal vez dos consejos, ¿no? Uno es el factoring, digamos, buscar, digamos, esta eficiencia de anticipar tus pagos o inclusive buscar eso, hablarlo con los socios receptores. A veces, por un pronto pago de un X%, hoy el dinero cuesta mucho, muchísimo. Y a veces un pronto pago tal vez hace sentido en ese lugar destino y te puede capitalizar más rápido, por ejemplo, en tu proceso de gestión, ¿no? Y lo otro nada más es revisar qué puedes tercerizar y no comprar, ¿no? Para quitarte capital de trabajo en CAPEX de inversión en lugar de invertirlo, digamos, en tu producto. Mira, yo sugiero tener tu estudio y estrategia de canal muy fino. Entonces, tú vas a saber si tu cliente en las cadenas comerciales te van a pagar en 60, 90 días, lo que sea, si hay factoring disponible o no. Y luego tú sabes que si vendes directamente al tendero, por ejemplo, que te van a pagar al contado. Entonces, tu flujo de efectivo es lo que es más crítico para un pyme. Aunque tú tienes 20 millones de dólares, los puedes gastar así, si no estás cuidando el ingreso, y especialmente en Latinoamérica hay un problema con la colección. Entonces no hay pocos recursos y si no cuides también pues la colección de los ingresos, y bueno, también te puede causar problemas, ¿no? Entonces, el capital, fuentes de capital dependen en a dónde estás y quién conoces, ¿verdad? Pero una vez que tienes ese capital, esas decisiones son las que van a definir si tienes éxito o vas a tener un fracaso. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí hay una mano levantada a la izquierda. A la derecha. Bueno, en cuestión de inventario y de nuevo lanzamiento de productos, ¿qué recomendación podrían darme? ¿O cómo podría medir? ¿O cómo? Pues sí, justo, ¿no? Cuando se lanza un nuevo producto, ¿cómo saber qué tanto inventario tener? Sí, si quieren, tal vez con el nuevo lanzamiento, por ejemplo, clave yo creo que es definir tu mercado destino, es decir, por ejemplo, a cuántas salas vas a lanzar, si vas a tener una planimetría, por ejemplo, si fuera un supermercado, si lo vas a exportar. Creo que es clave entender la demanda que puedes tener en un llenado de canal, ¿no? Luego tienes que estimar qué rotación, porque tienes que entender, por ejemplo, a través de, probablemente hay un capitán de categoría, seguramente en alguno, hablo tal vez de supermercados hoy, pero creo que te da una idea de decir, por ejemplo, cómo se ve tu rotación del producto, ¿no? Más o menos rota X cantidad de veces por semana y puedes estimar eso, ¿no? Que es clave, porque lo peor que te puede pasar en un lanzamiento probablemente es quedarte corta, ¿no? Y tener un quiebre de stock en un proceso de lanzamiento. Creo que estas dos son claves para entender, y para eso probablemente te digo, a veces no necesariamente el expertise está en tu organización. De repente tu organización es un poco pequeña o de repente puede ser mediana, pero por eso decía buscar esta asesoría, ¿no? A través de la cadena, a través de ese feedback, este sentido, este sense de lo que te pueden decir es clave para poder estimar una demanda, ¿no? Otras estrategias como el first to market o estrategias que tienes en el llenado de canal creo que son importantes también entender en la dinámica comercial, porque el forecast accuracy va a ser clave, ¿no? Como lo decía hoy David, ese manejo de inventario en ese primer proceso tiene que ser ambicioso porque no te puedes quedar corta, pero tiene que ser muy estudiada en función de lo que tú crees, ¿no? Que puede pasar, y asesorarte en ese proceso. Porque para mí, cuando uno lanza algo, tiene que tener el sense y por ahí la asesoría, como hablábamos de un consultor, que te puede decir cómo se mueve la categoría en determinada época del año, ¿no? Para agregar, o sea, creo que el tema importante es planeación de la demanda, conocer cómo se mueve ese producto, como decía Eric, con las grandes marcas o con los líderes, y hacer ese forecast, ¿no? Una desventaja del forecast o del pronóstico es que siempre se equivoca. Entonces, hacer estos focus group, ¿no? Estos estudios de mercado y asegurarte que conoces un poquito más al consumidor y en caso de que no, tener la capacidad de reaccionar muy rápido, ¿no? Porque voy a sacar un nuevo producto, me acabo todo mi dinero en ese nuevo producto y si no pega,
pues ya lo perdí, o al revés, ¿no? Hago muy poco y se me acaba en 3 días y entonces no tengo capacidad de reacción para el cliente. Entonces, creo que si hay una rápida capacidad de reacción es mucho más fácil no atinarle, y si no, creo que sí hay que entrar con mucho más detalle a pronósticos, demanda y estudios de mercado. Vas a hacer dos cosas. Uno, vas a pedir a tu proveedor cuál es el pedido mínimo, y dos, vas a comprar el pedido mínimo. Aunque la proyección te dice que es 10 veces el pedido mínimo, compra el pedido mínimo. Perfecto. Tenemos tiempo para una última pregunta. No sé si alguien tenga. ¿No? Yo sí tengo entonces una última, Eric. Específicamente explícales el tema de tarimas. O sea, porque hay algo que es importante. Prácticamente todos aquellos que trabajan con productos en algún momento utilizarán una tarima. Si nos puedes explicar a todos cómo funcionan y cómo funcionan las tarimas, Chep. Pregunta más difícil la que me has hecho, pero bueno. No, cuando yo me incorporé a esta organización, realmente yo trabajé mucho en consumo masivo y en pharma y en home appliances. No me imaginé lo importante que era en la cadena de suministro una tarima, ¿no? Puede sacarte de hacer un quiebre de stock precisamente porque no tienes una tarima para transportar, o pegarte muchísimo porque de repente, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Yo entrego mi producto en piso, ¿no? Lo entrego en un camión sin un pallet, y de repente me doy cuenta que cuando llego a entregarle a mi cliente, pues él tiene que gastar en una cuadrilla, o lo hago yo, para armar un pallet, el cual me lleva 30, 40 minutos armar, y paro la cadena de suministro de él, y entonces de repente me penaliza por no haber entregado en un pallet, ¿no? Y para toda la cadena, y mi camión se tardó 8 horas en hacer 2 entregas cuando pudo haber hecho 5, ¿no? Porque lo hizo de forma eficiente. Entonces, el proceso para mí del pallet es hacer eficiente el proceso de la cadena de suministro y estándar. Si nosotros tenemos un pallet estándar, entrego mi producto desde la fábrica hasta el propio almacenaje en un rack, y luego lo entrego en un camión, que luego es estándar y es fácilmente recibido por el supermercado o el mayorista, y luego rackeado, hago eficiente la cadena de suministro. Y encima, si lo rento, no lo invierto, no lo pago, y uso solo lo que necesito y pago lo que necesito, y lo hago de forma sustentable y puedo hacer el claim, pues qué maravilloso se vuelve el ciclo, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Tiene muchos factores, es básico, ¿no? Pero a veces de veras sale del radar, como bien lo dices, porque no estás metido en ese proceso muchas veces. Listo. Pues les agradecemos a todos. Yo me quedo, digamos, con 3 como el resumen. Lo primero, lo más importante son los datos. Vivimos en un mundo de datos, todos tenemos que tenerlos, y entre más fidedignos, pues nos cambia la vida, aunque sea en un Excel. La otra, tenemos que hacer nuestra vida fácil y eficiente, y eso digamos que entra desde si somos una mini pyme o somos una empresa grande. Y la última, que comencé yo con esto la plática, tenemos que ser resilientes dentro de toda la cadena de valor. Les agradezco, Eric y David, por esta plática, y les pido un aplauso para nuestros conferencistas. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos los tips, mejores prácticas, el resumen, el estar moderando un panel. Sé que no es sencillo. A todos ustedes los invito. Bueno, primero les quiero dar un reconocimiento. Jimena, muchísimas gracias por moderar el panel. A los dos, Eric y a David. Muchísimas gracias. Les agradezco profundamente que hayan dedicado este tiempo a todas las pymes. Y bueno, a todos los que están presentes, los invito ahorita a que visiten los stands, que coman algo rico. Tenemos poquito tiempo, tenemos que regresar 2:35 porque tenemos 2 charlas para cerrar. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, y les pido un último aplauso para los panelistas.